Él era la personificación de la riqueza y del poder, pero el luto lo había tornado un fantasma. Ella, la encarnación de la simplicidad y de la esperanza, estaba a punto de ser devorada por la injusticia. ¿Qué sucede cuando el hombre más rico de Castela se disfraza de mendigo para encontrar la única cosa que el dinero no puede comprar? ¿Una madre para su hija? La neblina se aferraba a la hacienda El Leal como un sudario gris, un espejo melancólico del alma de su dueño. Desde la muerte de su duquesa, el duque Alejandro de León se había convertido en la personificación del luto y la culpa, un hombre cuya fortuna y poder no podían comprar el consuelo, ni silenciar la voz de sus propios demonios. Se movía por los opulentos salones como un fantasma, ajeno al esplendor de su patrimonio, consumido por la herida abierta que había dejado no solo la pérdida de su esposa, sino el secreto que él creía haber causado su prematuro final. Su única hija, la pequeña y reservada Helena, de no más de 1905 años, era un reflejo silencioso de su padre. Una flor mustia en un jardín de seda, necesitada de un calor maternal que la rígida etiqueta del ducado no podía proporcionar. Alejandro, con el corazón encogido por la visión de su hija decayendo en afecto, concibió un plan radical, una máscara de humildad para descubrir una verdad que la riqueza había oscurecido, la autenticidad del amor. En la cercana y pintoresca, pero socialmente estratificada, Villa de Santa Clara, la vida de Isabela, Isa Flores, se tejía con hilos de resiliencia y la inminente amenaza de la pobreza. Huérfana y cargada con una deuda impagable dejada por su abuela, Isa era el epítome de la dignidad humilde, una costurera talentosa que luchaba por mantener en pie el pequeño legado de su familia contra la avaricia rampante. Su taller era su santuario, un refugio lleno del olor a telas y lavanda, pero el aire estaba viciado con el miedo constante. El barón Ricardo de Montes, un hombre cuya crueldad era tan notoria como su poder, había puesto sus ojos en sus tierras ancestrales y utilizaba la deuda como un grillete legal para forzarla a someterse a sus viles propósitos. Isa era vista por la alta sociedad como una plebeya ousada, una joven cuya belleza y espíritu indomable eran una afrenta a la jerarquía social, y esto solo servía para avivar el fuego de la envidia y el desprecio del varón. El contraste entre los mundos era un abismo, pero el destino, con su ironía habitual, preparaba un encuentro en el punto más vulnerable de ambos. El duque Alejandro, envuelto en ropas de paño humilde y con la identidad postiza de Capataz Javier, llegó a Santa Clara fingiendo ser un gestor de tierras para la hacienda El Leal. Su objetivo era observar, sin el filtro de su título, quiénes eran las mujeres de la comunidad, buscando una pureza de carácter que pudiera sanar el alma de su hija. En su primer encuentro, el destino, o la casualidad orquestada, lo llevó al modesto taller de Isa, donde la encontró en 1900, medio de una discusión tensa con un emisario del varón, la sombra de la opresión cerniéndose sobre ella. Pero en este instante, ¿sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia y la verdad. Si quieres descubrir cómo una mujer acorralada por la traición y la injusticia se convierte en la estratega más temida del ducado, aquella que logra derribar al barón Ricardo, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica que apenas comienza. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Alejandro, observando la escena con los ojos afilados del duque, pero actuando con la cautela del capataz, presenció la estoica resistencia de Isabela. Vio cómo, a pesar del miedo que le nublaba los ojos color avellana, su voz no temblaba al rechazar la última oferta humillante del varón.
Fue un destello de dignidad inquebrantable que resonó en el pecho frío de Alejandro, despertando una admiración inesperada y una conciencia punzante sobre la injusticia social que su propia riqueza le había permitido ignorar. El barón Ricardo, con su motivación claramente delineada por la avaricia y el deseo de humillación, se erigía como la antítesis de todo lo que Alejandro, en el fondo, aspiraba a ser, un protector de los inocentes. La joven no solo luchaba por su tierra, sino por su honor, un concepto tan caro al duque, pero tan devaluado por su clase. El capataz Javier intervino con una autoridad tranquila, interponiéndose entre Isa y el emisario. Sus palabras fueron medidas, su acento, aunque humilde, portaba una resonancia de educación y firmeza que sorprendió a la joven costurera. La excusa fue simple. Estaba allí para tasar las propiedades vecinas a la hacienda y necesitaba la cooperación de todos. Este pequeño acto de defensa, discreto pero eficaz, le valió una mirada de gratitud sincera de Isabela, un primer rayo de luz en la oscuridad que había envuelto su vida. Él sintió la necesidad de protegerla, un impulso primario que no había experimentado desde la muerte de su esposa, y se prometió que sin revelar su identidad, encontraría una manera de desmantelar la red de opresión tejida por el barón Ricardo, incluso si eso ponía en riesgo su delicada tapadera. El barón Ricardo de Montes, cuya sombra se extendía sobre Santa Clara como una plaga, no tardó en percibir la presencia del nuevo capataz, aunque no le dio mayor importancia inicialmente. Su mente estaba fija en Isa y sus valiosas tierras, propiedades que, si se unían a su dominio, aumentarían su ya considerable influencia. El antagonista comenzó a intensificar sus amenazas veladas, usando a su favor la reputación que él mismo había ayudado a tejer sobre la joven, la de una mujer insolente y ambiciosa que se resistía a un matrimonio honorable para saldar su deuda. Este juego de difamación era su arma favorita, el veneno social que permitía a los poderosos consumir a los débiles sin ensuciarse las manos con sangre. Mientras tanto, la pequeña Elena, aislada y sin una figura materna, observaba el mundo con ojos grandes y tristes desde las ventanas del ducado. Su única compañía era una institutriz severa, cuyo afecto era tan frío como el mármol de los pasillos. Alejandro sentía la culpa como una soga al cuello, viendo a su hija reflejar su propio dolor. El plan del disfraz se hacía más urgente, pero también más peligroso, pues el tiempo de su hija se agotaba, bajo el peso de la tristeza y la soledad. Él sabía que el capataz Javier no podía ser solo un observador, sino un catalizador de cambio, y el camino hacia la sanación de su hija parecía pasar irremediablemente por la humilde puerta de Isabela. El duque, ahora Javier, se aseguró un puesto en la comunidad, alquilando una pequeña cabaña cerca del taller de Isa, tejiendo la red de su engaño con meticulosidad y dolor. Cada mentira sobre su pasado le pesaba, pero la imagen de Elena sonriendo, aunque fuera una quimera, era su única motivación. Él no buscaba amor para sí mismo, sino una madre genuina para su hija, y el alma de Isa parecía el único faro en la densa niebla de su luto. El escenario estaba listo, la opulenta soledad de la hacienda, la lucha por la justicia en Santa Clara y el encuentro fortuito, pero predestinado, de dos almas heridas bajo el disfraz del deber y la necesidad. El primer acto de su misión secreta comenzó con la búsqueda de un pretexto para acercarse a Isa. Sabiendo de su talento como costurera, Javier le encargó disimuladamente arreglos complicados, pequeñas pruebas para medir su carácter bajo presión. No buscaba solo habilidad, sino la paciencia, la pulcritud, el toque humano que revelaría la bondad de su espíritu. Cada puntada de Isa era, para él, una línea en el mapa de su alma. La joven, por su parte, se sentía intrigada por la seriedad
y el aire de misterio del capataz. Era un hombre que, a pesar de su atuendo, no se comportaba como un siervo, sino como un noble exiliado, con una tristeza profunda y un fuego latente en la mirada, un fuego que parecía arder con una justicia silenciosa. El sol en Santa Clara tejía una luz dorada sobre las tejas viejas, pero la sombra del barón Ricardo de Montes se extendía sobre la vida de Isabela. La deuda, ese espectro legal, se hacía más pesado con cada atardecer, obligándola a trabajar incansablemente hasta que sus dedos sangraban, mientras el varón enviaba misivas con un lenguaje cada vez más apremiante y humillante. Isa se sentía como una mariposa atrapada, su belleza y talento sirviendo solo para aumentar el deseo de posesión del varón, quien la veía no como una mujer, sino como una pieza de su patrimonio. Ella intentaba mitigar el temor a través de su arte. La costura se convertía en una meditación forzada, cada puntada un rezo silencioso por la fuerza. La única interrupción que mitigaba su angustia era la presencia discreta de Javier, el capataz, cuyas visitas se habían vuelto una constante esperada, un refugio de respeto en un mundo de desprecio. Alejandro, bajo el disfraz de Javier, profundizaba su observación, notando la red de apoyo de Isa, pero también la fragilidad de su posición social. Se percató de que la lucha de la joven no era solo económica, sino moral. El varón estaba minando su reputación en la villa, insinuando que Isa era una mujer de moral relajada, que buscaba atraer a hombres ricos. Esta campaña de difamación le revolvía el estómago, pues confirmaba que Ricardo no solo era un usurero, sino un manipulador cruel que usaba la opinión social, ese juez implacable de la época, para quebrar el espíritu de los vulnerables. El duque se movía entre la gente de la villa, recogiendo silenciosamente testimonios, entendiendo que la justicia no era solo cuestión de leyes, sino de honor y verdad. La relación entre Javier e Isa floreció en una sutil danza de admiración y respeto mutuo. Compartían conversaciones que iban más allá de los encargos de costura, tocando temas de luto, de deber y del dolor de sentirse diferente. Isa, con su inteligencia práctica, a menudo daba consejos no solicitados sobre la gestión de la tierra que Javier supuestamente supervisaba, revelando una sabiduría innata y una conexión profunda con la tierra ancestral que el varón codiciaba. Él, a su vez, le ofrecía pequeños gestos de protección, como asegurarse de que nadie la molestara en el mercado o dejar un pequeño pan horneado en su puerta, actos de bondad anónima que Isa atribuía a la nobleza silenciosa del capataz, sin imaginar la inmensidad de su verdadero poder. El duque decidió dar el siguiente paso en su plan: introducir a Elena en la vida de Isa, con el pretexto de que necesitaba que una costurera hiciera un vestido simple y adecuado para su hija. El capataz Javier llevó a la pequeña, envuelta en su habitual silencio, al taller de la joven. El encuentro fue un catalizador mágico. Elena, que rara vez sonreía, se sintió inmediatamente atraída por el calor y el olor a lavanda de Isa. La costurera, con su sensibilidad genuina, no intentó forzar la conexión, sino que le mostró a la niña las telas y los hilos brillantes, invitándola a elegir los colores. Por primera vez en meses, Alejandro vio en el rostro de su hija un atisbo de curiosidad infantil, una chispa de vida que le apretó el corazón con una mezcla de esperanza y culpa por el engaño que mantenía. La presencia de Elena se convirtió en el punto de inflexión. Isa asumió el papel de madre sustituta con una naturalidad desgarradora. Ella le leía cuentos, le enseñaba a bordar pequeñas flores y, lo más importante, la escuchaba. Alejandro observaba estas interacciones desde el umbral, sintiendo cómo el frío que había aprisionado su corazón se disolvía lentamente. Era la prueba irrefutable. Isa no solo tenía un carácter puro,
sino un alma maternal capaz de curar heridas que el dinero y el título no podían alcanzar. Estos momentos compartidos, llenos de vulnerabilidad no verbal, profundizaron la atracción entre él y la costurera que trascendía lo físico, anclándose en la admiración del alma. Sin embargo, el peligro acechaba cerca. Durante una visita, Elena, jugando inocentemente en el bolsillo de Javier, sacó un pañuelo de seda bordado con un emblema que no era el del capataz, sino el blasón semioculto de la Casa de León. Isa vio el objeto, un destello de riqueza innegable, y su desconfianza se intensificó. El capataz no solo era educado, sino que portaba símbolos de la más alta nobleza. Javier, dándose cuenta de su descuido, se puso visiblemente nervioso, cubriendo la evidencia con una mentira apresurada sobre ser un regalo de su antigua ama. Isa aceptó la excusa por el momento, pero la semilla de la duda estaba sembrada. Algo profundo y arriesgado se ocultaba tras los ojos tristes del hombre. La tensión romántica se intensificó durante una noche de tormenta. Javier, preocupado por la seguridad de Isa en su cabaña vulnerable, fue a visitarla. Bajo el rugido de los truenos y la lluvia incesante, compartieron una taza de té y una conversación íntima sobre el luto. Alejandro, forzado a ser solo Javier, se atrevió a compartir su dolor de forma velada, hablando de la culpa que sentía por una decisión errónea que le costó mucho. Isa, conmovida por su vulnerabilidad, le aseguró que el perdón era el camino, tocándole la mano con una ternura que atravesó su armadura. Fue un momento de intimidad genuina, donde el hombre y la mujer se encontraron sin el peso de los títulos, y donde la atracción se hizo casi insoportable. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela Flores y el duque Alejandro de León, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La conexión con Elena se hizo tan fuerte que la niña comenzó a llamarla Madre de las Flores. Un apodo dulce que Isa atesoraba y que a Alejandro le daba escalofríos de esperanza. Ella no era solo una costurera, sino el ancla emocional que su hija necesitaba. Isa comenzó a sentir un amor protector por la niña y por Javier, una mezcla de gratitud y afecto que la hacía olvidar por momentos la sombra del varón. Sin embargo, la amenaza de Ricardo era una niebla persistente. El varón, impaciente por la resistencia de Isa, comenzó a actuar con más descaro, cercando la propiedad con sus capataces y acelerando los trámites legales para el desalojo. La lucha de Isa se convirtió en una carrera contra el tiempo y la ley corrupta. El varón Ricardo, con su astucia de víbora, notó la estrecha relación entre la costurera y el nuevo capataz, y su desconfianza se encendió. Un hombre tan reservado, tan educado y tan protector de una simple plebeya no encajaba en el esquema de un trabajador común. El varón envió a sus espías para investigar a Javier, olfateando la posibilidad de que el capataz pudiera ser un agente del duque, enviado para proteger indirectamente a Isa, o peor aún,
que pudiera tener lazos con alguna familia noble menor. Esta pequeña duda se convirtió en una obsesión para Ricardo, quien decidió que, si Javier se interponía, sería aplastado junto a Isa, aumentando el peligro para el disfraz de Alejandro. Los días se convirtieron en semanas, y la vida de Alejandro se dividió dolorosamente entre la rigidez del ducado y la calidez de Santa Clara. Como duque, enfrentaba la tediosa tarea de mantener su fachada de viudo frío y poderoso, lidiando con pretendientas insípidas y asuntos de Estado. Como Javier, encontraba paz y humanidad. Esta dualidad era una carga insostenible. La mentira pesaba más que su propia armadura. Él sabía que el momento de la verdad se acercaba, y que la revelación de su identidad no solo expondría su plan, sino que amenazaría la confianza que Isa había depositado en el humilde capataz. Una tarde, mientras Isa y Elena jugaban en el pequeño jardín, el barón Ricardo hizo una aparición dramática, irrumpiendo con una escolta legal. Su objetivo, intimidar a Isa y forzarla a firmar una extensión de deuda con cláusulas leoninas. Ricardo, con una sonrisa cruel, le recordó a Isa su lugar, mencionando con desprecio su bajo nacimiento y su osadía. Este acto de opresión directa presenciado por Javier fue la gota que colmó el vaso para el duque. Vio en los ojos de Isa el terror, pero también la chispa de la rebeldía, y su sangre noble hirvió, sintiéndose ultrajado por la insolencia del varón. El varón se dirigió a Isa con palabras hirientes, usando su tono condescendiente, mientras la pequeña Elena se aferraba a la falda de la costurera, llorando. La humillación pública era el método preferido de Ricardo, una forma de doblegar el espíritu de la joven. Javier intervino de inmediato, interponiéndose con una audacia que desconcertó al varón, quien no esperaba tal resistencia de un simple capataz. Alejandro, a punto de explotar, usó todo su autocontrol para mantener su disfraz, pero sus palabras llevaban el peso de un noble. Javier confrontó al varón, citando vagamente cláusulas de la ley de tierras y amenazando con una investigación de la hacienda si se producía el desalojo. Ricardo, aunque irritado, se retiró temporalmente, sembrando una semilla de profundo resentimiento hacia el capataz. Este evento fue un punto de no retorno. Obligó a Isa a buscar la ayuda de Javier para revisar los complicados contratos de deuda, dándole una excusa perfecta para acercarse más y, sin querer, dándole al varón una razón para espiar y desenmascarar al intruso. La batalla se había movido del ámbito legal al personal. El duque, sintiéndose responsable por haber puesto a Isa bajo el microscopio del varón, se dedicó a estudiar los documentos. Él descubrió que el contrato de deuda de la abuela de Isa era fraudulento, con cláusulas abusivas que lo hacían legalmente impugnable, pero solo con la influencia de un duque. La verdad era que Isa no solo estaba en peligro por su deuda, sino que era víctima de un robo planificado. Esta revelación lo impulsó a acelerar su plan y a confesar su identidad. Pero el miedo a perder la confianza de Isa y el afecto de Elena lo paralizaba. La presión del barón Ricardo de Montes se intensificó con una crueldad metódica, cercando la propiedad de Isabela y cortando las pocas vías de ingresos que le quedaban. La vida de la joven se convirtió en una constante vigilia. Cada sonido en la noche, un presagio de desalojo o humillación, y la tensión dibujó líneas de agotamiento bajo sus ojos. El varón había usado su influencia para difamarla aún más, susurrando en los círculos sociales que Isa estaba usando su belleza para seducir al nuevo capataz, Javier, y que su resistencia se debía a un plan para un matrimonio ilegítimo, mancillando su reputación hasta el punto de la exclusión social. Isa sentía la asfixia del prejuicio, el peso de ser juzgada por su origen humilde, y la soledad era su única compañera fiel.
A pesar de la presencia constante y reconfortante de Alejandro disfrazado, el duque, Alejandro como Javier, se sentía como un funambulista sobre un hilo de seda. Cada paso era un riesgo de caída. Había descubierto la ilegalidad flagrante en el contrato del barón, pero actuar como capataz solo le permitía ofrecer consejos vagos y apoyo moral, no la intervención legal y contundente que se requería para desmantelar el fraude. La culpa por el engaño se había incrustado en su alma. Amaba el creciente afecto de Isa y Elena, pero el sabor de la mentira era amargo en su boca. Sabía que cada día que pasaba como Javier solidificaba la confianza que inevitablemente traicionaría, y el miedo a ver la luz de la admiración extinguirse en los ojos de Isa era más aterrador que cualquier batalla que pudiera enfrentar como duque. La salud de la pequeña Elena se resintió por la tensión. En una noche fría y brumosa, la niña sucumbió a una fiebre alta, sus pequeños pulmones luchando por respirar. El médico de la hacienda, un hombre de la nobleza con remedios caros pero ineficaces, estaba perdido. Alejandro, desesperado, sin el lujo de su título que lo distanciaba de las soluciones sencillas, corrió al taller de Isa en medio de la madrugada. Su disfraz casi se desmoronaba. Por el pánico. Isa, con su conocimiento de las hierbas y remedios caseros transmitidos por su abuela, asumió el control con una calma asombrosa y una autoridad natural que desarmó al duque, obligándolo a confiar ciegamente en la simple costurera. Durante las horas críticas de la noche, mientras la fiebre de Elena oscilaba entre la vida y la muerte, Isa cuidó de la niña con una dedicación feroz y maternal, aplicando paños fríos y dándole infusiones amargas. Alejandro, impotente y despojado de sus títulos, solo podía observar, sentado en un taburete de madera, sintiéndose más vulnerable que nunca. En un momento de profunda desesperación, Isa, agotada pero firme, lo confrontó no sobre su misterio, sino sobre su frialdad paternal. Le dijo que el dolor de Elena no era solo físico, sino del alma, de la ausencia del afecto de un padre. El duque, humillado y conmovido por la audacia de la joven, rompió a llorar silenciosamente, una catarsis de culpa que Isa presenció con empatía, sin juzgarlo, solo ofreciéndole su mano. El barón Ricardo, habiendo sido alertado de la enfermedad de la hija del duque por sus sirvientes en la hacienda, que aún lo creían capataz, vio en la desgracia una oportunidad. Intrigado por la presencia del capataz Javier tan cerca de Isa, y creyendo que Javier era la clave para manipular a la duquesa, aceleró su plan. Envió un ultimátum legal para el desalojo de Isa, con un plazo de 48 horas, asegurándose de que la noticia llegara a oídos de Javier para forzarlo a revelar su mano, lo cual le permitiría a Ricardo desenmascarar a cualquier espía que el duque hubiera enviado para interponerse en sus planes. O quizás, si tenía suerte, encontrar una grieta en la armadura del poderoso duque. La noticia del ultimátum golpeó a Isa como un rayo, justo cuando la fiebre de Elena comenzaba a ceder. La joven se derrumbó, el pánico eclipsando su resiliencia. La derrota era inminente, y con ella, la pérdida de su hogar y la potencial separación de Elena. El barón había jugado su carta final, obligarla a elegir entre la humillación pública o casarse con él para saldar la deuda, y ella, con la honestidad que la caracterizaba, le reveló a Javier que la única manera de salvar la tierra era buscar la ayuda del duque Alejandro de León, el dueño de la hacienda El Leal, cuya influencia se decía que era la única que podía contrarrestar el poder del barón Ricardo. Alejandro, escuchando su propia identidad invocada como un salvador, sintió un terror gélido. Sabía que no había más tiempo para el disfraz.
Sin embargo, antes de poder confesar, el varón Ricardo, impaciente y seguro de su victoria, ordenó a sus hombres que entraran en la propiedad de Isa y la incriminaran por robo, usando la deuda como pretexto final para arrestarla, bajo la acusación de hurto de bienes. Un crimen que la llevaría a prisión y anularía toda resistencia. La trampa estaba armada y el peligro era físico e inminente, ya no solo legal. El dilema de Alejandro era agónico: salvar a Isa usando su título y arriesgarse a que ella lo despreciara por su engaño, o seguir como Javier, arriesgándose a que el varón se saliera con la suya. El amor por Isa, que crecía en su corazón como una flor prohibida, y el deber hacia Helena, que era como su hija, se entrelazaban con el honor. La balanza de su conciencia se inclinaba hacia la revelación, pero el miedo a que la verdad fuera un veneno que matara la relación antes de que pudiera florecer, lo paralizaba. La decisión era un abismo. El duque, sintiéndose atrapado y con el pánico de perder a Isa en la cárcel, tomó una decisión radical. Corrió de vuelta a la hacienda, no para regresar como Javier, sino como Alejandro de León. Su corazón estaba roto por la mentira, pero el deber de proteger a Isa y a la propia Helena era imperativo. Se puso sus ropas de noble, el terciopelo y la seda que simbolizaban el poder que tanto había despreciado, y montó su mejor caballo, galopando hacia la plaza de Santa Clara, donde sus espías le habían confirmado que el varón estaba a punto de ejecutar su plan malvado, con un juez comprado y los hombres armados. En la plaza de Santa Clara, la escena era de un drama insoportable. Los hombres del varón intentaban arrastrar a Isa, quien se resistía con gritos desesperados. Helena, recién recuperada y aferrada a Isa con todas sus fuerzas, gritaba por su madre de las flores. El varón Ricardo de Montes saboreaba su victoria, su rostro una máscara de placer cruel al ver la humillación pública de la mujer que lo había desafiado. Él ya estaba dictando al juez comprado la orden de arresto y la confiscación total de las tierras, disfrutando del silencio de terror que se había apoderado de la multitud de la villa, que no se atrevía a intervenir. CTA de urgencia. Este es el momento más oscuro de Isabela Flores. La traición, la enfermedad de la niña y la inminente prisión la han llevado al límite, pero es aquí, en el abismo de la desesperación, donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido, esperando que la costurera convierta su dolor en el poder de la verdad, si necesitas ver cómo el capataz se quita la máscara y la salva, presiona ese botón de suscripción ahora. Porque lo que viene a continuación, el desenmascaramiento público, cambiará todo el curso de esta historia de época. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Te rendirías para proteger tu vida o lucharías por tu honor hasta el final? Justo cuando los guardias estaban a punto de poner las manos sobre Isa, un trueno de cascos resonó en la plaza. La figura imponente del duque Alejandro de León, resplandeciendo bajo la armadura de su vestimenta noble, irrumpió en la escena como un ángel vengador. El silencio se hizo absoluto. Su presencia, que emanaba una autoridad innegable y el poder total de la Casa de León, congeló a los hombres del varón en su sitio, mientras el pueblo murmuraba con asombro y reverencia, sintiendo el peso de su título. El varón Ricardo, aunque inicialmente perplejo por la aparición inesperada del duque, pronto recuperó su arrogancia y se dirigió a Alejandro con un falso respeto, preguntándole qué hacía un hombre de su estirpe en asuntos tan bajos. El duque lo ignoró, sus ojos fijos en Isa, quien lo miraba con una mezcla de confusión, alivio y un terror lento, pues la figura del duque era inquietantemente familiar, una sombra del hombre que conocía. El momento era épico, el protector humilde se convertía en el poderoso juez que venía a servir la justicia.
Alejandro se bajó de su caballo con una dignidad imponente y se dirigió directamente al varón. Antes de que Ricardo pudiera pronunciar otra palabra, el duque desveló el fraude legal con una oratoria concisa y devastadora, exponiendo las cláusulas abusivas que invalidaban la deuda. El varón, ahora pálido y sudando, intentó negar las acusaciones y difamar a Isa, pero el duque lo detuvo con una sola mirada helada, revelando su alianza secreta con el rey para investigar la corrupción en el ducado. El varón, al darse cuenta de la gravedad de su posición, intentó usar su última arma, el secreto de Alejandro. Gritó a la multitud, señalando a Isa con un dedo tembloroso, que el duque no era más que un traidor y un mentiroso, que había estado engañando a Isa y a todo el pueblo de Santa Clara, presentándose como un humilde capataz, deshonrando su título y su memoria. Las palabras del varón, aunque dichas con malicia, eran la pura verdad del engaño que acababa de nacer. La revelación pública de la verdadera identidad de Javier golpeó a Isabela con la fuerza de un puñetazo. El alivio por la salvación se transformó instantáneamente en una amarga y dolorosa traición. Su protector, el hombre que la había consolado y que había ganado el afecto de su corazón y de Helena, era un noble, un hombre de la clase que ella tanto desconfiaba, y, peor aún, un mentiroso. La vergüenza y la humillación por el engaño la inundaron. Sintiéndose expuesta y usada por el poder, Isa no podía articular una palabra. La multitud murmuraba con una mezcla de asombro ante la nobleza y furia ante la burla. Alejandro, con el corazón en la mano, intentó acercarse a ella, pero el abismo que su propia mentira había creado era demasiado profundo. Vio en los ojos de Isa no solo la herida, sino el desprecio, y comprendió que el rescate legal había sido a costa del rescate de su propia alma. El drama se intensificó, dejando la plaza dividida entre la justicia recién restaurada y la traición romántica que acababa de nacer. El duque ordenó el arresto inmediato del barón Ricardo por fraude y abuso de poder, usando la autoridad real que nadie se atrevía a desafiar. Ricardo de Montes fue arrastrado por los guardias del ducado, gritando amenazas y jurando venganza contra Alejandro y contra Isa. La justicia se había servido en la plaza. La comunidad respiraba un aire de alivio y esperanza. Pero la victoria del duque se sentía hueca, pues el verdadero premio, el corazón de Isa, acababa de ser destrozado por su propia mano. Isa, con una dignidad herida, se apartó de Alejandro, sin siquiera mirarlo a los ojos. Tomó a la temblorosa Helena en sus brazos y se retiró a su casa, dejando al duque solo, rodeado de su poder, pero sumido en una soledad más profunda que nunca. La caída no fue solo para el varón. La caída fue la del amor de Alejandro. Él había usado su título para salvarla, pero ese mismo título y el engaño asociado lo habían separado irremediablemente de la mujer que amaba. La batalla legal había terminado, pero la batalla del corazón recién comenzaba, marcando el fin de la inocencia y el inicio del dolor. La revelación en la plaza de Santa Clara dejó a Isabela en un estado de entumecimiento emocional, donde el alivio por la justicia se mezclaba con la ceniza amarga de la traición. El hombre humilde que le había ofrecido consuelo, el capataz Javier, era una máscara que escondía al poderoso duque Alejandro de 1900. León, el noble cuya clase había sido la fuente de su opresión. Su orgullo, más valioso que cualquier riqueza, se sentía profanado por la estratagema del disfraz. El amor que comenzaba a florecer en su pecho se marchitó bajo el peso de la mentira, y su corazón, una vez abierto a la posibilidad de un futuro sencillo, se cerró con la dureza del acero. Ella rehusó verlo, incapaz de reconciliar la ternura del capataz con la frialdad estratégica del duque, sintiéndose ridiculizada
por haber confiado en un engaño tan elaborado, por lo que se sumió en un aislamiento autoimpuesto, buscando consuelo solo en la compañía silenciosa de la pequeña Helena. Alejandro, el duque expuesto, sentía el peso de su título como un grillete. Había salvado a Isa de la cárcel, pero la había aprisionado en la desconfianza, y la indiferencia cortante de la joven era un castigo peor que cualquier exilio. Su intento de enviar notas llenas de desesperación y explicación fueron rechazadas, devolviéndole su propia culpa envuelta en papel. Comprendió que el muro entre ellos no era de clase, sino de verdad, y que el luto por su esposa y la desconfianza en el mundo lo habían llevado a una cobardía que ahora pagaba con la soledad. El duque, acostumbrado a manejar reinos, se encontraba indefenso ante el simple resentimiento de la mujer que amaba, forzado a enfrentar la honestidad brutal de su error y la fragilidad de su armadura emocional. Mientras el duque lidiaba con el rechazo, el barón Ricardo de Montes, encarcelado pero no silenciado, usó sus últimos recursos para vengarse. Sabiendo que la alta sociedad solo respetaba la apariencia, filtró a la prensa escándalos cuidadosamente distorsionados, acusando a Alejandro de delirio moral por disfrazarse y de secuestrar a su propia hija para exponerla a una plebeya de dudosa reputación. El ataque, publicado en un periódico de alcance nacional, estaba diseñado para dañar la reputación del duque ante la corona y, más crucialmente, para crear un precedente legal que le permitiera, incluso desde la prisión, reclamar parte de sus bienes confiscados o, en el peor de los casos, minar la autoridad de Alejandro para siempre, tejiendo una intriga política peligrosa. La noticia del escándalo, con sus difamaciones hirientes contra su honor, atravesó la burbuja de aislamiento de Isabela como un dardo envenenado. Ella no podía permitir que su nombre fuera arrastrado por el barro, o, peor aún, que las intrigas del barón pusieran en peligro la custodia de la pequeña Helena, la niña a la que amaba como propia y que dependía de su padre. Este ataque público, que la colocaba en el centro de una conspiración política, fue el catalizador que la despertó del letargo de la traición. El instinto protector y su feroz sentido de la justicia se impusieron al dolor personal. Se dio cuenta de que la única forma de limpiar su nombre y asegurar el bienestar de Helena era confrontar al duque y forjar una alianza inquebrantable, superando su orgullo herido. Con una determinación fría, Isabela se dirigió a la imponente hacienda El Leal, cuyo esplendor era un recordatorio constante de la mentira de Javier. Al encontrarse con Alejandro en su austero estudio, su voz, aunque baja, resonó con una autoridad moral que superaba la del duque. Ella no le permitió disculparse por el engaño de su identidad. En cambio, lo confrontó por su cobardía emocional y por haber permitido que el varón usara su mentira para atacarlos. Le exigió que pusiera fin a la difamación y que se enfrentaran al varón juntos, no por afecto, sino por la causa superior de la verdad y la justicia, dejando claro que su alianza se basaba en el pragmatismo y no en el amor traicionado. Alejandro, despojado de su armadura ducal por la fuerza de la verdad de Isa, no se defendió. En su lugar, hizo lo impensable para un noble. Confesó la raíz de su disfraz, explicando que la muerte de su esposa había sido el resultado de una de sus decisiones, un secreto de culpa que lo había vuelto incapaz de confiar en la sinceridad ajena y lo había sumido en un aislamiento emocional, temiendo que cualquier mujer noble solo quisiera su título. Fue un acto de vulnerabilidad total, la única moneda real que le quedaba, y el gesto que le demostró a Isa que el hombre bajo el capataz y el duque estaba genuinamente roto, permitiendo que la joven viera la herida más allá de la corona. El duque propuso entonces un pacto que trascendía el romance. Isabela lo ayudaría a desmantelar la red de corrupción del barón Ricardo,
usando su conocimiento de la villa y su inteligencia práctica, a cambio de que él restaurara públicamente su honor, garantizara su seguridad económica y asegurara la protección de Helena. Isa, aunque su corazón se mantenía cauteloso, aceptó. Era la única vía para limpiar su nombre y proteger a la niña. Este acuerdo marcó el verdadero punto de virada, donde la heroína se convirtió en una estratega activa, forzando al poderoso duque a depender de su habilidad y el carácter, y obligándolo a confrontar su pasado con honestidad brutal. CTA de revelación. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse sobre la difamación del varón y la confesión de culpa de Alejandro lo cambia todo entre Isabela y el duque. La heroína, herida pero resiliente, no se rinde ante la traición, sino que exige una alianza por la justicia. Este es solo el comienzo de una camaradería que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia de honor y perdón, suscríbete para que YouTube te avise inmediatamente cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la verdad, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que el duque Alejandro merece una segunda oportunidad para recuperar la confianza de Isabela después de una confesión tan íntima? La alianza forzada transformó la dinámica entre ellos. Trabajaban codo a codo en la biblioteca de la hacienda, rodeados de volúmenes antiguos y documentos clasificados. La tensión romántica seguía latente, pero se manifestaba como una chispa de respeto intelectual mutuo. Isabela aportaba su visión pragmática y su conocimiento de los métodos sucios del varón en el pueblo, mientras que Alejandro utilizaba su conocimiento legal y su influencia política. Él admiraba su aguda mente y su inquebrantable sentido de la moral. Ella veía su inteligencia estratégica y su compromiso subyacente con la justicia, una cualidad que el capataz Javier siempre había exhibido, demostrando que su nobleza de espíritu no dependía del título. La investigación conjunta desveló una conspiración de corrupción mucho más profunda de lo que se había imaginado. El barón Ricardo no solo había defraudado a pequeños propietarios, sino que estaba en connivencia con un alto funcionario de la corona, planeando un golpe financiero que desestabilizaría las tierras del ducado. Esta revelación elevó el conflicto a una escala política, poniendo en peligro no solo sus vidas, sino la estabilidad de toda la región. El varón no era solo un villano local, sino un traidor a la corona, y la alianza de Isabela y Alejandro se convirtió en una misión patriótica. Descubrieron una carta que detallaba un encuentro secreto entre el varón y su cómplice, una prueba irrefutable de la traición. El peligro se hizo inminente, obligando a Alejandro a intentar convencer a Isa de abandonar la hacienda y buscar refugio seguro, pero ella se negó con vehemencia. Le recordó su pacto. Su honor y su vida estaban en juego, y si él la había elegido como su compañera en la justicia, deberían enfrentar la batalla final juntos, sin distinción de clase. Su negativa, cargada de determinación, consolidó el respeto del duque y disolvió sus últimas reservas sobre la autenticidad de su carácter. Una noche, mientras revisaban un mapa del ducado para localizar el punto de encuentro del varón, se produjo un momento de vulnerabilidad. El cansancio había erosionado sus defensas. Alejandro se acercó a Isa, no para seducirla, sino para agradecerle con una sinceridad que le cortó la respiración. Le dijo que, aunque su amor fuera imposible, su lealtad lo había salvado de sí mismo. Isa, conmovida por la honestidad descarnada, permitió un fugaz roce de manos que comunicaba perdón y entendimiento, reconociendo que la esencia del hombre, más allá del título, seguía siendo digna de su afecto. Este momento de tregua emocional fue breve, pero significativo. La mañana siguiente, la bestia
Noticia del escape del barón Ricardo de su prisión temporal los golpeó con la fuerza de un rayo. Había utilizado la corrupción de su cómplice para evadir a la justicia, y ahora estaba prófugo, armado y desesperado. La amenaza se transformó en algo físico e inmediato. El barón, consumido por el deseo de venganza, no buscaría la riqueza del duque, sino su dolor más profundo, centrándose en el corazón que Alejandro había abierto a Isa y Helena. Alejandro anticipó el movimiento de su enemigo. El barón Ricardo no atacaría la hacienda directamente, sino que apuntaría al eslabón más débil, la pequeña Helena, la única criatura que le había dado afecto al duque en años. El secuestro sería el cebo perfecto para obligar a Alejandro a elegir entre su título y su hija, o quizás un castigo cruel para Isa por haberlo desafiado en la plaza. El duque, al comprender la estrategia retorcida del varón, sintió un miedo visceral que lo devolvió a su rol de padre desesperado, olvidando por completo la majestad de su título. Isabela, con su mente práctica y su conocimiento de los antiguos caminos, fue la clave para la defensa. Ella sabía que el varón, huyendo de los caminos principales, usaría la antigua ruta de servicio del ducado, un sendero que solo los lugareños conocían y que la costurera había recorrido desde niña. Ella diseñó la estrategia de intercepción, demostrando una habilidad táctica que asombró a Alejandro. En ese instante, su posición en la jerarquía social se invirtió. El duque confiaba ciegamente en la plebeya para salvar a su familia y su honor. El barón Ricardo, siguiendo su plan, se dirigió a una cabaña de caza abandonada, cerca de la frontera del ducado, el lugar perfecto para esconder a la niña. Su objetivo final era enviar un mensaje al duque. El poder no protege el corazón. La crueldad de su acto no tenía límites, y su mente solo estaba fija en la humillación final de la pareja. Estaba convencido de que, al tomar a Helena, desestabilizaría tanto al duque que podría recuperar sus tierras y vengarse de Isabela a su antojo, sin considerar las consecuencias catastróficas de un ataque directo al heredero del ducado. La alianza se convirtió en una desesperada misión de rescate. Alejandro e Isa prepararon sus movimientos, el duque armándose con su pistola de duelo e Isa con su conocimiento y su audacia. El amor, aunque no pronunciado, era la fuerza impulsora, manifestándose en la lealtad y el miedo compartido por Helena. El duque se sintió culpable por haber arrastrado a Isa a un peligro tan inminente, pero su presencia firme le daba la fuerza para enfrentar al varón. La noche se cernía sobre ellos, prometiendo el enfrentamiento más peligroso y la culminación de toda la tensión acumulada. Isa, al prepararse para la batalla, experimentó una metamorfosis total. La costurera vulnerable se había ido, reemplazada por una estratega fría y decidida, lista para luchar por su amor por Helena y por su propio honor. El duque presenció esta transformación con una admiración inmensa. Se dio cuenta de que no había elegido a una madre para su hija, sino a una compañera de vida, una igual. El perdón aún no se había concedido, pero el respeto había pavimentado el camino para el amor duradero, demostrando que la verdadera nobleza reside en el coraje y la lealtad incondicional. La salida de la hacienda fue silenciosa, bajo la sombra de la luna nueva, un presagio de la oscuridad que enfrentaban. Alejandro e Isa cabalgaron juntos, la distancia social, abolida por la urgencia. La mente de Isabela trazaba la ruta, sus ojos escudriñando las sombras en busca de la emboscada, y la de Alejandro estaba fija en protegerla, sintiendo la necesidad de confesarle de nuevo su amor. El clímax los esperaba en la antigua cabaña. La noche se extendía sobre los campos del ducado como un manto de terciopelo espeso y sin estrellas, y el único sonido audible
era el galope tenso de los caballos que transportaban a Alejandro e Isabela hacia la cabaña abandonada. La urgencia de salvar a la pequeña Elena había abolido todo vestigio de distancia social, fundiendo al duque y a la costurera en una unidad perfecta de propósito y peligro. Isa, guiando el camino con la memoria precisa de una lugareña, sus ojos brillantes en la oscuridad, había diseñado el plan de aproximación para evitar la ruta obvia. El duque, aferrado a su arma, sentía el pulso acelerado de la adrenalina y la culpa, sabiendo que la vida de sus dos seres más queridos dependía de su éxito y de la astucia de la mujer que había engañado, un recordatorio constante de su fragilidad. Al llegar a la cima de la colina que dominaba la cabaña, el silencio se rompió por el llanto ahogado de Elena, una nota desgarradora que avivó la desesperación del duque. La cabaña, una estructura de piedra decrépita, revelaba una luz parpadeante y las sombras de dos hombres en su interior. Una de ellas, inconfundiblemente la figura corpulenta del barón Ricardo de Montes. Alejandro, consumido por el terror de 1900, perder a su hija, estaba a punto de cargar sin estrategia, pero Isa lo detuvo con la mano firme en su brazo, susurrándole la necesidad de seguir el plan. Desorientar al varón atacando desde dos frentes, usando el conocimiento del terreno para crear una ventaja de sorpresa táctica, un movimiento que solo la mente fría de un estratega podría concebir, demostrando su valor más allá de la costura. El plan de Isabela se puso en marcha con una precisión espeluznante. Mientras Alejandro se acercaba por el frente, usando la oscuridad de los árboles para ocultar su avance, Isa se deslizaba por la parte trasera de la cabaña, siguiendo un arroyo seco que la protegía del ruido. El duque, al irrumpir por la puerta con una fuerza explosiva, se encontró con el barón Ricardo, que tenía a Elena atada y amordazada como un escudo humano. El varón, una figura grotesca de la desesperación, sonrió con crueldad, saboreando el terror en los ojos del duque, creyendo que tenía la partida ganada al obligar a Pisendin Docugny, Alejandro, a bajar su arma o arriesgarse a herir a su propia hija, poniendo en juego todo el honor y poder del duque. El confrontamiento fue un duelo de voluntades y dolor. El barón Ricardo se burló de Alejandro, revelando que su único objetivo era la humillación, castigando al duque por la arrogancia de haber jugado a ser pobre y castigando a Isa por su insolencia plebeya. Él exigió que Alejandro se arrodillara y renunciara públicamente a sus títulos a cambio de la vida de Elena. El duque, con la dignidad intacta a pesar de la desesperación, mantuvo su arma firme, su mente buscando una distracción, luchando contra el impulso de ceder a la extorsión, sabiendo que la entrega solo prolongaría la agonía de su hija y la de su ducado, y que la única vía era la lucha estratégica. Justo en el momento de máxima tensión, cuando el varón estaba a punto de cumplir su amenaza, un golpe seco resonó en la parte trasera de la cabaña, el sonido de su cómplice cayendo inconsciente, cortesía de una piedra lanzada con precisión por Isabela. El varón se giró por la distracción, y ese instante fugaz fue todo lo que Alejandro necesitó. El duque cargó contra Ricardo, no con la frialdad de un noble, sino con la furia instintiva de un padre. El arma cayó al suelo y los dos hombres cayeron en un combate cuerpo a cuerpo brutal, donde la fuerza bruta del varón se enfrentaba a la habilidad de lucha desesperada de Alejandro, en un escenario de justicia primitiva. Isabela, al ver el riesgo de que el varón alcanzara su arma o hiciera daño a Elena en el combate, irrumpió en la cabaña. Su papel no fue el de una dama asustada, sino el de una compañera de armas. Con una rapidez sorprendente, desató las ataduras de Elena, acunándola en sus brazos y sacándola de la línea de fuego, para luego tomar el arma que el duque había soltado, colocándose en posición defensiva.
Este acto, la total dedicación a la niña y la demostración de valentía, fue la confirmación final para Alejandro de que Isa era su verdadero hogar y su compañera incondicional, la mujer que curaría sus heridas del pasado. El clímax del combate fue un enfrentamiento brutal en la tierra de la cabaña, un duelo primitivo que despojó a ambos hombres de su posición social. Alejandro, magullado y exhausto, logró someter al varón Ricardo, inmovilizándolo en el suelo, listo para asestar el golpe final. Pero en ese momento, el varón, con una astucia desesperada, logró sacar una pequeña daga oculta. El aire se congeló con la posibilidad de una tragedia, y la vida del duque pendía de un hilo, dependiendo completamente de la rápida reacción de Isabela para evitar la puñalada final. Un giro de último momento lleno de suspenso. CTA de suspenso. La batalla está en su punto más alto. Alejandro e Isabela luchan codo a codo, pero el varón Ricardo es fuerte y el final aún no está escrito. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica donde la justicia y el amor se ponen a prueba, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana. Dime en los comentarios, ¿quién crees que saldrá victorioso de este enfrentamiento final? ¿La astucia y el honor de la pareja o la crueldad del varón Ricardo de Montes? Isabela, viendo la daga, actuó por puro instinto. Apuntó su arma hacia el varón, pero sin disparar. Usó su voz para gritar una advertencia que rompió el enfoque del villano, y le dio el segundo que el duque necesitaba. El grito de la costurera no fue de terror, sino de advertencia, lo que permitió a Alejandro reaccionar justo a tiempo, desviando el golpe mortal de la daga y volteando la situación. El duque, usando su fuerza residual, golpeó la mano del varón, haciéndole soltar la daga, y luego lo desarmó y lo ató con las mismas cuerdas que habían usado para Helena. La justicia se sirvió no con la muerte, sino con la captura y la humillación total del villano, quien, derrotado, fue entregado a los guardias que Alejandro había posicionado discretamente en las inmediaciones, llevando al varón Ricardo a su merecido cautiverio y al fin de su reinado de terror y abuso. El aire se llenó con el olor a pólvora y tierra, y la figura del duque se mantuvo en pie, triunfante no por su poder, sino por la lealtad y el coraje de su compañera. Con el varón neutralizado y Helena a salvo en los brazos de Isabela, el silencio volvió a caer sobre la cabaña, un silencio de victoria y alivio. Alejandro se acercó a Isa, su rostro cubierto de polvo y sangre, pero sus ojos llenos de una verdad innegable. El enfrentamiento había quemado el último vestigio de su culpa y de su disfraz. Se arrodilló ante ella, no como el duque, sino como el hombre que le había mentido, y le agradeció por haber salvado la vida de su hija y por haberlo obligado a ser honesto consigo mismo, sellando la reconciliación con la mirada. El clímax no fue solo el final de la amenaza, sino la culminación de su arco romántico y de redención. En medio de la cabaña, bajo la luz tenue, Isabela se desprendió de su resentimiento. Al ver al duque de rodillas, magullado pero entero, se dio cuenta de que el amor por Javier había sido, en realidad, amor por la verdad que el disfraz había obligado a revelar. El duque no era el noble arrogante, sino un hombre herido que buscaba redención, y ella era la clave para su sanación, una revelación emocional profunda. Isabela lo levantó, tocando suavemente su rostro herido, y en ese gesto de ternura y perdón se entregó por completo. La mirada que compartieron fue el reconocimiento de un amor que trascendía la clase, el título y la mentira inicial. Su primer beso fue de alivio y promesa,
un juramento silencioso en medio del caos, consolidando su unión en la base de la lealtad y el respeto, demostrando que dos almas heridas podían encontrar la cura y la redención la una en la otra, un amor forjado en el crisol del peligro. Durmiendo plácidamente en sus brazos, el duque y la costurera se quedaron abrazados en el umbral de la cabaña, observando el amanecer. La luz del nuevo día no solo disipaba las sombras de la noche, sino también las sombras del luto de Alejandro y la opresión de Isabela. El varón había caído, la justicia prevalecía, y con la niña a salvo, el camino hacia un futuro compartido, lleno de esperanza y propósito, se abría ante ellos. El amanecer sobre la hacienda El Leal era un lienzo de promesas, un contraste vibrante con la oscuridad de la noche. La victoria sobre el barón Ricardo de Montes fue total y resonante. Alejandro, utilizando las pruebas de conspiración que él e Isabela habían recolectado, expuso la red de corrupción del barón ante la corona, asegurando su condena y la confiscación de sus propiedades. La justicia se restauró de manera impecable y las tierras usurpadas fueron devueltas a sus legítimos dueños, incluida la propiedad ancestral de Isa. Este triunfo no fue solo legal. Fue un acto de redención para el duque, que usó su inmenso poder por primera vez para proteger a los indefensos, restaurando su honor ante la comunidad y, lo más importante, ante Isa. El regreso de Helena a la hacienda fue un evento de alegría incondicional. La niña, completamente recuperada, se aferró a Isabela con una tenacidad amorosa, una prueba viviente de que el vínculo forjado en la adversidad era irrompible. La presencia de Isa había traído luz a los pasillos austeros de la hacienda y el luto que había envuelto al duque y a su hija se desvaneció ante el calor de su espíritu. Alejandro, al ver a su hija finalmente feliz y sonriendo, sintió cómo la pesada armadura de culpa que había cargado desde la muerte de su esposa se desprendía por completo. Él ya no era el viudo atormentado, sino un hombre que había encontrado la cura para su alma en el amor y la honestidad. El perdón de Isabela no fue fácil ni rápido, sino un proceso de aceptación gradual. Ella le hizo prometer a Alejandro que nunca más usaría el engaño como escudo, y que el amor que compartían debía ser un faro de verdad y justicia social. Su perdón, otorgado no por el título sino por la vulnerabilidad y la valentía que él había demostrado al salvar a Helena y exponer su propia culpa, consolidó su relación sobre bases inquebrantables. Ella, a su vez, superó el estigma social y el dolor de la traición, aceptando que la verdadera nobleza residía en el carácter y no en la cuna, y que el duque era, en esencia, el hombre de honor que ella había admirado en el capataz. El duque Alejandro, para honrar la promesa que se había hecho a sí mismo y a Isa, hizo una declaración pública a la comunidad de Santa Clara. Él no solo restauró el honor de Isabela, sino que usó su influencia para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la villa, implementando reformas agrarias justas y garantizando el acceso a la educación. La plebeya ousada se había convertido en la catalizadora del cambio social en el ducado. Este legado de justicia y empatía marcó el inicio de una nueva era en la región, donde la figura del duque se redefinió como la de un protector del pueblo. La culminación de su romance fue sellada con un matrimonio que desafió las convenciones de la época. Isabela Flores se convirtió en la duquesa de León, no por intriga, sino por mérito y amor genuino, trayendo una bocanada de aire fresco y humildad a la alta sociedad. La boda fue un evento celebrado no solo en los salones del ducado, sino en las plazas de Santa Clara, un símbolo de la unión de las clases. El vestido de novia de Isa, que ella misma diseñó, era una obra maestra de sencillez y elegancia, un testimonio de su talento y su origen,
llevando flores de lavanda bordadas como un recordatorio de su pasado humilde. Alejandro e Isabela comenzaron su vida juntos con un compromiso de igualdad. El duque ya no tomaba decisiones sin consultarla, valorando su visión práctica y su conocimiento de la vida real. Juntos se convirtieron en un poder formidable, la fuerza de su título combinada con la integridad moral de Isa. El fantasma del luto se había ido, reemplazado por la risa de Helena y el amor tranquilo, pero apasionado, de los duques. El futuro se extendía ante ellos como un camino soleado, lejos de las sombras de la culpa y la traición que habían marcado sus inicios. La historia de la duquesa de León, la costurera que había conquistado al duque y traído la justicia social al ducado, se convirtió en una leyenda de esperanza y empoderamiento para las mujeres de la región. Su legado no fue solo de amor, sino de coraje y perseverancia, demostrando que la verdadera valentía reside en defender la verdad y luchar por aquellos que no tienen voz. Isa se convirtió en un ejemplo de que el destino puede ser reescrito con determinación, sin importar el origen. CTA de cierre y legado. Si has acompañado la historia de Isabela Flores y del duque Alejandro de León hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. El amor de Alejandro e Isabela no fue un cuento de hadas, fue una historia de redención mutua, un testimonio de que incluso las mentiras más dolorosas pueden ser perdonadas cuando se basan en la intención de proteger. El duque encontró en Isa no solo a una esposa, sino a la sanación de su alma. La culpa por la muerte de su primera esposa se mitigó con el amor y la vida que Isa trajo a su hogar y a su hija. Isa encontró en Alejandro el respeto y el reconocimiento que su valor merecía, y la plataforma para hacer una diferencia real en el mundo. El tiempo pasó, y la hacienda El Leal prosperó bajo la nueva administración de los duques. La risa de Helena resonaba en los jardines, y la imagen de Isabela cabalgando junto a Alejandro en las inspecciones de tierras se convirtió en un símbolo de su gobierno justo y unido. El duque, liberado de su frialdad inicial, se había convertido en un padre presente y amoroso y en un esposo devoto, demostrando que el amor verdadero puede nacer incluso de la desesperación y el engaño. La historia concluye con la promesa de continuidad y esperanza. Años después de su matrimonio, la imagen de Alejandro e Isabela, ahora más serenos y profundamente unidos, se completa con un nuevo bebé en sus brazos, un símbolo de su futuro y del legado que construirían juntos. Una familia basada en el amor incondicional y un ducado que valoraba la justicia y la igualdad. El niño, un varón de nombre Javier, llevaba el nombre del capataz, un dulce recuerdo de la mentira que los unió y del hombre humilde que Alejandro tuvo que fingir ser para descubrir su verdadera nobleza. Así, la costurera se había convertido en la duquesa que trajo la luz a un hogar sombrío y la justicia a un pueblo oprimido. La historia de Isabela Flores y el duque Alejandro de León resonaría por generaciones como la prueba de que el amor no conoce de títulos y de que la verdadera realeza se gana con la valentía de ser honesto, con la lealtad en la adversidad y con la nobleza del corazón.
un legado de pasión y propósito que trascendió su época.